Bueno, y continuamos acá con el diputado Edgar Zambrano, jefe parlamentario del Partido de Acción Democrática. ¿Cómo ven ustedes el clima para estas elecciones parlamentarias? ¿Cuáles son, digamos, las dificultades que tú crees que se pueden enfrentar de aquí al 6 de diciembre? Bueno, al margen de las circunstancias que ya tradicionalmente se vienen manifestando, no solamente en este proceso, sino en los anteriores procesos, acerca del abuso de poder y la utilización de los recursos del Estado, tanto a nivel nacional, regional como local, tenemos ahora el problema adicional de los estados de excepción, que sin duda alguna constituyen un hecho de perturbación en pleno proceso electoral. Esos estados de excepción, el gobierno, imaginamos que a través de los organismos de inteligencia ha debido tener un diagnóstico, unos informes de cada una de estas regiones del país, del Táchira, de Apure, del Zulia y ahora del estado Amazonas. En esos informes ha debido estar suficientemente documentadas las distintas operaciones que en la frontera, al margen de la ley, se venían realizando: la extracción de alimentos, el narcotráfico, el paramilitarismo, el tráfico de gasolina, la delincuencia común. Todos estos que son un flagelos que constituyen un hecho grave para la convivencia de una frontera viva, como por ejemplo la frontera del Táchira, donde el intercambio humano, familiar, afectivo, cultural, deportivo, tiene muchísimos años. Son herencias que a través del tiempo se han consolidado en ese cordón fronterizo y hay una integración entre los ciudadanos del Táchira y los ciudadanos del norte de Santander y los del norte de Santander y los tachirenses. Allí hay una particularidad muy específica que el gobierno debe tratar con mucho énfasis y con mucho cuidado. Cuando estas fronteras vivas se toman decisiones que afecten la calidad de vida de sus ciudadanos, pues indudablemente tenemos un grave problema. Pero al margen de afectar la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos en ese cordón fronterizo la elección de 24 parlamentarios a la Asamblea Nacional. Y no se puede realizar una campaña abierta, no se puede activar, no se puede realizar el ejercicio de activación política, el activismo político en condiciones normales, cuando tú tienes el ejército, la policía, la Guardia Nacional, los organismos de seguridad del Estado y algunas normas que cumplir en esos estados de excepción decretados. Por lo tanto, no será lo mismo la actividad electoral en ese cordón fronterizo que la actividad electoral en el centro del país, por ejemplo. Ahora, ustedes han comentado como Mesa de la Unidad Democrática esta preocupación ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Lo han hecho saber a la directiva? Sí, por supuesto. Eso ¿qué respuesta han obtenido? Hay que consultar con la mesa a ver cuáles son los puntos de vista que pueda tener el Poder Electoral sobre esto, pero estamos perfectamente claros que el Poder Electoral debería recomendar que esos estados de excepción, los días previos y posteriores al proceso electoral, deberían ser suprimidos para ejercer, o al menos levantarse esa prohibición para los efectos de la concentración. Claro, para proceder a activar los mecanismos de participación ciudadana, porque el proceso electoral es uno de los mecanismos más expeditos para resolver en paz, democráticamente, todo conflicto político en cualquier país del mundo. Y en Venezuela, la tradición de la participación del ciudadano ejerciendo la manifestación de voluntad popular es histórica y tiene una marcada decisión sobre la definición, sobre la evaluación que hace el ciudadano de la gestión pública de los gobernantes. Y allí, por supuesto, se va a establecer un mecanismo de evaluación y tiene el elector, a través del voto, la posibilidad de premiar a los gobiernos o de sancionar a los gobiernos, permitiendo la oportunidad de nuevos actores en estos cargos de elección popular. En este caso, en la Asamblea Nacional. Nosotros debemos acudir a votar con responsabilidad, a votar pensando en Venezuela, a votar pensando en la paz del país, porque es un acto de inteligencia política, de cultura política de los venezolanos. El voto es la solución al grave problema que vive Venezuela. Ahora, Edgar, con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno en la frontera y en el caso concreto del abastecimiento, de la gasolina, de los productos de consumo masivo,
¿Ustedes creen que esas medidas pueden ayudar a recuperar el gobierno electoralmente e incluso ayudarle a ganar en lugares donde ustedes lo dan por ganado? Es que el problema, Vladimir, no podemos observarlo Ajá. desde el punto de vista de la eficiencia de una medida con resultados inmediatos sobre una consulta popular. Debemos evaluar las medidas que está tomando el gobierno en un contexto total. El desabastecimiento no es de hoy ni es de ayer, el abastecimiento tiene tiempo afectando la calidad de vida de los venezolanos. La reactivación del aparato productivo nacional tiene tiempo en mora, con la eficiencia que debe mostrar para llenar los anaqueles y satisfacer la demanda de los consumidores. La extracción de gasolina es un problema que afecta, sin duda alguna, pero esos problemas que, como te dije anteriormente, deben tener un diagnóstico con anticipación, han debido tener soluciones eficientes con muchísima anticipación para evitar la mala interpretación o el oportunismo político de observar en un momento electoral unas medidas que sin duda alguna afectan la eficiente activación de los mecanismos electorales y van sin duda alguna a perjudicar a los actores que desde la oposición activan sus mecanismos para captar las voluntades de quienes participan en el proceso. Existen situaciones que de antemano las conocemos. Por ejemplo, la presencia de la guerrilla, el cobro de vacunas, el secuestro. Eso es un diagnóstico que el gobierno lo tiene con muchísima anticipación. No existen mecanismos que se conozcan de políticas asertivas con criterio de éxito direccionadas a mejorar esa situación, que es mejorar la situación de los venezolanos que están de este lado, pero también la de los colombianos que están allí al borde del camino y que se nutren de ese intercambio comercial. Luego vamos con el paramilitarismo, que es una situación también que desconfigura. Sí, lo cierto es que en territorio venezolano no debería haber grupos armados de ningún tipo. De ningún tipo, ni la delincuencia de Colombia, ni el paramilitarismo colombiano, ni la guerrilla colombiana, ni el narcotráfico de Colombia. Son 4 elementos que se convierten en un factor contaminante que vician desde todo punto de vista la dinámica de la interrelación entre los colombianos y los venezolanos que habitan ese sector del país. Ahora, hay un actor que está generando pánico, preocupación, a tal punto de que incluso el 6CPC ha ordenado que temporalmente sus patrullas no vayan identificadas, que es la delincuencia organizada, una delincuencia que lanza granadas a sedes policiales. No hay posibilidades de que el sector político venezolano, lo que llaman la clase política, se ponga de acuerdo para apoyar algunas medidas que puedan ir en dirección de frenar el auge de estas bandas. El diálogo eficiente, el diálogo propositivo, constructivo. Hace tiempo que el país está clamando por un diálogo sincero, honesto. Y ese diálogo puede estar graficado, Vladimir, sobre 3, 4 puntos fundamentales de la vida nacional, que no ameritan actos de demagogia, que no ameritan dibujo libre, pero que tampoco ameritan juego adelantado por ninguno de los actores. El problema económico, el drama de la economía venezolana. ¿Por qué el gobierno no se sienta con factores, tanto de la oposición, y lo sienta con sus ministros, con quienes opinan sobre el mundo económico en el gobierno? A ver qué sale, Vladimir. A ver qué política eficiente que combata la inflación, el alto costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo, que cree seguridad jurídica para que los inversionistas nacionales traigan sus capitales y puedan invertir en el proceso productivo nacional, pero que también enamoremos a los factores internacionales, a los capitales internacionales, y las empresas transnacionales no se vayan a Colombia, a Perú, a Ecuador o a Costa Rica o República Dominicana. Ahí tenemos un punto que debemos tratar con urgencia, el problema de la seguridad ciudadana. El país secuestrado por el AMPA. El gobierno sabe que tiene grupos armados que hoy están actuando contra los propios organismos de seguridad del Estado. ¿Por qué no los desmantelan? Ese es un punto para el diálogo nacional. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Zambrano, diputado del Partido Acción Democrática. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta estaremos conversando con Saúl Ortega, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Carabobo, además miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Ya venimos.